Muy buenos días, tardes ya, tengan todos ustedes, chicos de noveno. Espero que estén lo mejor posible dentro de sus casas, bien resguardados y en compañía de sus seres queridos. Bien, vamos a iniciar la sesión de hoy. Voy a explicar así muy a grandes rasgos, ya les voy a dejar a ustedes que investiguen más los detalles de la clase de hoy. Bueno, la última clase hablamos sobre qué fue la decena trágica. Sabemos que la decena trágica pone fin a la segunda etapa de la Revolución Mexicana. La primera etapa comenzaría con el levantamiento del señor, del mister Don Francisco I. Madero, que se proclama, o más bien proclama inválidas las elecciones, dice que Porfirio Díaz no gana, y él dice, pues yo soy el presidente, o me quitaron mi presidencia, y bueno, está ya la revolución. El siguiente año Porfirio Díaz se rinde, se va a España, y Madero se vuelve presidente, gobierna durante casi un año, poquito menos, y lo quitan a través de un golpe de estado, que hay que decirlo, y ya lo he mencionado también, fue con el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos intervino para quitar a Madero porque Madero no tenía la misma sintonía que tenía con Díaz, el gobierno de Estados Unidos, para hacer sus negocios. Recordemos que en esa época, por ejemplo, toda la industria, las fábricas, las empresas, el petróleo, por supuesto, estaba en manos de Estados Unidos, era inversión extranjera en México, pero México en realidad no se beneficiaba de eso, y Madero pues estaba buscando estrategias de poder nacionalizar las empresas para que México pues pudiera tener un desarrollo con recursos mexicanos, y por eso quitan a Madero, pero también matan a su vicepresidente, matan a su hermano, matan a varios líderes, y se instaura una dictadura militar durante el periodo de Victoriano Huerta. Les dejé que investigaran sobre líderes que conformaron un acuerdo que se llamaba el Plan de Guadalupe. Plan de Guadalupe. Este acuerdo es, vamos a decir, desarrollado o proclamado por un tal Venustiano Carranza. Venustiano Carranza. Y básicamente lo que nos dice el Plan de Guadalupe es: Huerta es un traidor porque asesinó al presidente, al que inició la revolución, al que derrotó a Díaz. Entonces todos vamos contra Huerta. ¿Quiénes son todos? Pues literalmente todos los grupos que participaron en la revolución. Es decir, los del sur, Zapata. En el norte, Villa. En el noroeste, el grupo de Obregón. El famoso grupo Sonora, ¿no? Que es Obregón, es Adolfo de la Huerta, Plutarco Elías Calles, entre otros, porque hay más personajes importantes, ¿no? Por ejemplo, Abelardo L. Rodríguez, que va a ser gobernador de las Californias. Pues bueno, ¿qué pasa con este plan? Desde todos los destinos posibles se dirigen a la Ciudad de México hasta que logran derrocar al dictador Victoriano Huerta. Los primeros en llegar a la Ciudad de México son dos: Villa, por el norte, ingresa por el norte de la Ciudad de México. Por eso hay una calle en la Ciudad de México que se llama División del Norte, porque por ahí entró el ejército de Villa. Y por el sur llegó Zapata. Juntos se encuentran en la parte al sur de la Ciudad de México, conocida como Xochimilco. No sé si alguien haya tenido el privilegio de ir a ese lugar. Es muy bonito, es una zona de canales, de riego, mucha agricultura, es una zona bonita. Bueno, pues ahí celebran una reunión estos dos generales, Zapata, Villa, juntos, se reúnen y se dan cuenta que están en medio de un problema. Aunque ya ganaron esta revolución, aunque Huerta se va del país, se va a vivir a Estados Unidos, aunque ya no está Huerta, saben que ninguno de los dos es muy amigo de Venustiano Carranza. Y en esta época en la que no ser amigo de alguien o no estar 100% de acuerdo con una persona te puede costar la vida, pues saben que ambos y sus movimientos por separado pues corren un cierto riesgo, un cierto peligro. Y bueno, pues es aquí en la parte donde dicen hay que hacer un acuerdo. A este acuerdo le vamos a llamar el acuerdo de Xochimilco. Xochimilco. Porque pues precisamente es en este lugar en el cual celebran ese acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo de Xochimilco? Que en caso que Venustiano Carranza se convierta en un nuevo Huerta o en un líder que no apoye
a uno de los dos bandos, a cualquiera de los dos bandos, o que los ataque, o sea, que ataque a los zapatistas o que ataque a los villistas, en dado caso, estos personajes se van a levantar en contra de Venustiano Carranza. Básicamente eso es lo que dice el acuerdo de Xochimilco. Y bueno, pues finalmente llega Venustiano Carranza a la capital. Antes de eso voy a publicar una imagen muy, muy famosa muy icónica de la Revolución Mexicana, quizá la más, en la que sale Francisco Villa y Zapata juntos sentados en la silla del Águila, que es la silla presidencial, es la silla de Porfirio Díaz. Él era el que construyó esa silla, la silla del Águila de los presidentes. Y ahí se sienta Villa, le dice Villa a Zapata: hágame el honor, general, usted siéntese primero. Zapata le responde: no, porque la gente que se sienta ahí ya no se puede levantar de esa silla, se queda pegada a la silla. ¿Qué significa esto? Pues que el poder corrompe, y que una vez que nos sentamos en la silla del poder, pues difícilmente alguien nos va a poder mover de ahí, o nos vamos a querer mover de ahí. Pero pues Villa se sienta, se ríen, se toman una foto con más personas, más generales, sale ahí gente que ni era tan importante. Es una foto muy interesante, la voy a publicar en unos momentos más. Bueno, ¿qué pasa a continuación? Carranza llega, establece el poder, establece la presidencia. La gente leal a Carranza es el Grupo Sonora, Obregón y Calles principalmente. Y con ellos conforma un gobierno. Zapata se regresa al sur, Villa se regresa al norte, entre el estado de Durango y Chihuahua. Está ahí con sus hombres, se establecen en poblados y pues viven una vida más o menos tranquila los dos grupos. Sin embargo, esto no termina aquí, ¿no? Villa no quiere que Carranza sea presidente. Sí por un momento, pero cree que podría ser un presidente interino. Y se celebra una convención que vamos a llamar, que se llama la Convención de Aguascalientes. Aguascalientes. Todo esto ustedes ya se supone que lo investigaron, tienen una ficha en sus libretas y es parte de la carpeta de actividades que tienen de mi materia, entonces ya saben quién lo hizo, saben más o menos qué dice, pero pues yo quiero repasarlo, ¿no? Porque no está de más. Convención de Aguascalientes. Se reúnen todos los grupos revolucionarios para decidir qué van a hacer. Y en ese momento los villistas dicen: nosotros queremos que Carranza no sea presidente, votamos porque otra persona que nos gusta, que se llama Eulalio Gutiérrez, sea el presidente. Y bueno, pues se arman los balazos, los que apoyan a Obregón, los que apoyan a Carranza no quieren y salen peleados, y de ahí ya nunca más van a volver a lograr un acuerdo. Los zapatistas también no reconocen a Carranza y entonces estalla la revolución. Estalla la revolución principalmente en el sur del país. Y es así como Carranza no está, digamos, tan oficializado en la historia, no está tan aceptado, pero pues prácticamente es un hecho. Carranza hace un plan para asesinar a Zapata, y es así como finalmente Zapata muere. Cuando él muere su movimiento, claro que quedan algunos líderes ahí, pero sin la cabeza, este líder tan importante como Zapata, pues el sur ya se pacifica. Cuando digo el sur me refiero a los estados de Morelos, a la parte de Oaxaca, parte del estado de Puebla, incluso hasta Guerrero y Chiapas más o menos hubo movimiento zapatista, ¿no? Porque los zapatistas son campesinos. Y los estados más agrícolas del país pues son los estados del sur, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue a continuación de esto? Vemos un gobierno de Carranza que va a ser algo muy muy importante en la historia de nuestro país. La Constitución. La Constitución de Querétaro. Así la llamamos. Que fundamentalmente es la Constitución vigente hasta el día de hoy. En el año de 2017, o sea, hace 3 años, celebramos el primer centenario de la Constitución. Y esta Constitución pues tiene una vigencia de 103 años, ¿no? Si lo vemos desde que se escribió. Se escribe esta Constitución, es demasiado progresista para su época. Es un libro bastante bien dotado de muchos artículos, de muchas facciones, incisos. Es un libro que está pues pensado en la totalidad de la sociedad. Desde las cuestiones laborales, es de las pocas constituciones que incluyen los derechos laborales, los asuntos territoriales, los recursos, aspectos de ciudadanía, garantías, derechos civiles.
bueno, pues es todo un mar de leyes, todo un mar de aspectos de la sociedad que integra la Constitución. Y ese es el gran legado. Esto es lo más importante en realidad de la Constitución mexicana. Le voy a poner aquí un asterisco. Digamos que ese es no el único, pero pues sí es el legado más importante que nos va a dejar la revolución. Que durante la revolución se escribe la Constitución. ¿Qué más podemos hablar del gobierno de Carranza? Tendríamos que mencionar que en esta época a la Revolución Mexicana, dentro del panorama internacional, se le considera como la primer gran revolución del siglo XX, porque hay que ver lo que está pasando en otras partes del mundo. Pensemos en Rusia. Rusia en el 18 tiene su gran revolución, ¿no? La gran revolución rusa, al igual que Italia en 1922. Y las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial también es parte de un proceso de revoluciones que se están dando en muchos países de Europa. Empieza el socialismo y movimientos que buscan democracia y quieren quitar a las coronas. Todavía para esta época hay muchos reyes en Europa. Y bueno, pues hay muchas revoluciones a inicios del siglo XX, pero la primera gran revolución de masas, o sea que moviliza millones de personas con un objetivo, es la Revolución Mexicana. Y bueno, en este contexto, en el año de 1917, recordemos que la Gran Guerra, como se le llamó la Primera Guerra Mundial, básicamente dividía a Europa en dos bloques: las potencias centrales o la Triple Alianza, y los de la Triple Entente. Entonces, la Triple Entente, liderada por Inglaterra, luego se une Estados Unidos, y la Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, pues llega un momento en el que la guerra está muy pareja y Alemania envía, pensando que una forma de poder abrir un nuevo frente de batalla y de poder llevar la guerra hacia su bando sería incursionar o invadir Estados Unidos, pues el país que tiene la frontera más grande, además de Canadá, pero donde podría ser tácticamente más viable invadir Estados Unidos, era México. Envía un telegrama a través de un ministro plenipotenciario, es decir, un ministro que tiene facultades para tomar decisiones incluso por el presidente o por el país en ese momento, que se llamaba Zimmerman. Envió un telegrama para Venustiano Carranza, en el que dice que Alemania está interesada en hacer sociedad con México, a cambio de que México preste su territorio y apoye con ciertos recursos a Alemania, que para esta época también no se llama Alemania, se llama Imperio Prusiano, o el Reichstag, el segundo Reichstag. Segundo imperio, ¿no? Segundo imperio alemán. Bueno, pues para esta época básicamente Alemania quiere aliarse con México. ¿Qué le ofrece Alemania a México? Le ofrece que a cambio de la ayuda que México pudiera prestarle a Alemania, Alemania le restituiría los territorios que perdió en la guerra de Texas y en la guerra contra Estados Unidos. Es decir, recuperaría esos territorios. Al final de cuentas, esto no se va a llevar a cabo porque la guerra se va a terminar antes de que se pueda llevar esta alianza y que se pueda hacer el plan. Sabemos que Alemania queda asfixiada, sabemos que Alemania queda derrotada, sabemos que Alemania se hunde en una crisis social, económica, y sabemos también que esa crisis lleva a los alemanes a instaurar un régimen fascista, esto ya en la década de los 30, y también sabemos que los alemanes, casi llegando a la década de los 40, o sea en el 39, un añito antes de que llegáramos a los 40, pues estalla la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos toda la historia de Hitler, todo eso. Bueno, pues no vamos a hablar de eso desde la historia de México, porque México también participa de ciertas formas en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, entonces a Carranza le toca vivir este periodo de la historia en el cual hay movimientos sociales en todo el mundo, y también México aún no alcanza la estabilidad, aún no se acaba la Revolución Mexicana. ¿Qué ocurre a continuación? Básicamente lo mismo que originó la Revolución Mexicana. Recordemos que nuestro buen Francisco I. Madero era una muy buena persona, ya había hablado de él, que era muy noble, que incluso buscó hacer la paz con sus enemigos para poder conducir al país de la mejor manera, integrando las diferencias. Bueno, pues eso le cuesta la vida, ¿no? Pero eso no lo hace una mala persona. Quizá lo hizo alguien ingenuo, inocente, confiado, no sé, pero pues no lo hace mala persona. Bueno, pues este personaje, Francisco I. Madero, recordamos que escribe un libro que se llama La Sucesión Presidencial, en el cual dice
y menciona la importancia de cómo un país tiene que garantizar que va a cambiar de gobierno. A esto le llamamos alternancia política o alternancia en el poder, es decir, que un presidente sucede a otro. Eso es la sucesión presidencial. Entonces, una vez que se garantiza este proceso de cambio político, se garantizan dos cosas: paz, orden y una tercera, estabilidad. Y una vez que un país tiene esto, pues puede desarrollarse. Vemos que los países que más se han desarrollado son los que han tenido menos revoluciones en mayor cantidad de tiempo. Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál fue la última gran revolución estadounidense? La guerra de secesión, la guerra civil estadounidense, que fue hace más de 170 años. Entonces, esa estabilidad, esa sucesión, ese orden dentro de un país garantiza paz, garantiza estabilidad y garantiza prosperidad. Muy parecido a lo que veíamos que decía Auguste Comte, ¿no? Orden y progreso durante el Porfiriato. Pero bueno, pues, ¿por qué volvemos a ese punto en el que no está garantizada la sucesión presidencial? Porque tenemos un personaje muy cercano a Carranza que se llama Álvaro Obregón. Es el dirigente del Grupo Sonora. Y él quiere ser presidente, pero Carranza no quiere que él sea presidente. ¿Por qué no? Porque él no es un político, no es un hombre estudiado en leyes, no es un hombre estudiado en gobernanza, en relaciones internacionales, no es un hombre, por ejemplo, Carranza sabemos que hablaba al menos 3 idiomas, igual Madero, hablaban francés, hablaban inglés, quizá hablaban otra lengua. Eran hombres muy cultos, que habían viajado a Europa, habían viajado a Estados Unidos, tenían amigos fuera del país, o sea, eran personas bien educadas. Pero Obregón no es esa persona educada. Obregón es lo que nos podemos imaginar como un ranchero. Es una persona de campo, su familia tiene agricultura, tiene ganadería. Y aunque sí es una persona bastante brillante y admirable en la historia, y va a ser un personaje fundamental, más adelante vamos a hablar de él, para la construcción de nuestro país. Vamos a pensar que él construye las bases de un partido que va a organizar toda la vida política y social de nuestro país, y económica, por supuesto. Y también tiene una brillantez innata, es decir, nació con habilidades o con un IQ bastante elevado. Tanto así que se decía que cuando le daban una carta a Obregón, la leía y la podía memorizar y recitar así literalmente con una sola leída. Se habla que tenía una memoria fotogénica. También en el campo de batalla, pues él, a pesar de que Villa también es una persona con uno de los IQs más altos de la historia, fue el único que pudo derrotar a Villa. Ni los ejércitos de Estados Unidos lo pudieron derrotar. Entonces es alguien brillante. Pero Carranza considera que no tiene el perfil para ser presidente de México, o para ser un presidente al menos. Una vez que Obregón sabe que Carranza no quiere que sea presidente y que va a buscar la manera de apoyar a otro candidato, Obregón se pone muy triste, ¿no? No se pone a llorar, pero dice, me traicionaron, o sea, yo di mi vida, yo luché para apoyar a que Carranza fuera presidente y para que pudiera ganar el movimiento constitucionalista y para que pudiéramos derrotar a Huerta. Y no solamente eso, una vez que Carranza se llenó de enemigos con Zapata y con Villa, yo fui y yo los derroté. Y es más, cuando fui a derrotar a Villa, perdí mi brazo. ¿Por qué? Porque le explotó una bomba muy cerca y tuvo que perder el brazo. Entonces dijo, yo di mi vida, di mis recursos, di a mis hombres y hasta di mi cuerpo mismo, ¿no? Di mi brazo para poder ayudar a este hombre Obregón, y ahora él no me deja ser presidente. Bueno, pues error. Convoca un plan que prácticamente ya va a ponerle fin a la Revolución Mexicana. El plan de Agua Prieta. Esto es en Sonora. Es un Querétaro, Agua Prieta. Agua Prieta es una población, es un poblado en Sonora. Ahí se firma, ahí se junta todo el grupo Sonora y dicen, señores, hasta aquí llegamos con Carranza, iniciamos un levantamiento armado y vámonos para quitarlo de la presidencia. Llegan los ejércitos, Carranza intenta huir rápidamente, lo interceptan y lo matan mientras dormía. Y bueno, pues de esta forma, los ganadores de la revolución son el Grupo Sonora. Muy importante, que no se nos olvide eso. Grupo Sonora es el que le pone fin y son los que ganan la Revolución Mexicana. No ganó, obviamente, Madero, ni ganó Villa, ni ganó Zapata, ni ganó Carranza. Ninguno de estos grandes personajes que todo el mundo identificamos de la Revolución Mexicana es quien realmente logra ganar.
El ganador de la Revolución Mexicana se llama Álvaro Obregón, aunque en la siguiente clase vamos a ver que también le pasó lo mismo que a los anteriores, que él también va a ser asesinado y también lo van a quitar del juego del poder. Esta historia de la Revolución Mexicana es muy similar a una serie de HBO que se llama Game of Thrones. A ver quién llega al final, ¿no? A ver quién tiene el poder para conservar su cabeza. Bueno, pues eso es la Revolución Mexicana, básicamente, señores. Bien, pues les dejo una actividad que tiene todo que ver con esto y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan un excelente fin de semana, aprovechen su tiempo, disfruten la compañía de sus padres, disfruten también los pensamientos que tengan de ustedes mismos, aprendan a explorar su mente, a explorar sus ideas, a conocerse más. Es un buen momento para estar en armonía con nosotros mismos y con la gente que amamos. Un abrazo a todos y que estén muy bien.